Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este nuevo vídeo vamos a hacer el tratamiento de orbitales o de combinación de orbitales permitidos por simetría de una molécula un poco más complicada de las que llevamos hechos en los vídeos anteriores. En este caso, la molécula que vamos a tratar es la molécula diborano. Mira, el diborano es una molécula que, como vemos, contiene dos átomos de boro, dos hidrógenos que hacen puente entre los dos boros y cuatro hidrógenos terminales. Los cuatro átomos de dos boros y dos hidrógenos centrales forman un cuadrado. ¿De acuerdo? Ya veremos posteriormente que además es una molécula deficiente en electrones. No hay electrones como para llenar cada uno de los palitos que he dibujado con dos electrones. ¿Vale? Como los típicos enlaces de tipo dos centros, dos electrones que estamos acostumbrados a ver. Esta molécula tampoco tiene una simetría muy complicada, es una molécula de simetría D2H. ¿De acuerdo? Tiene un eje C2 que pasa por el eje internuclear boro-boro, ¿de acuerdo? Un eje perpendicular a este eje anterior, C2, que pasa por los dos átomos de hidrógeno, y uno perpendicular, que pues un puntito al plano, digamos, de cuadrado que tenemos aquí. Y cada uno de estos ejes C2 tiene un plano perpendicular a él. Bien, por lo tanto, es un grupo puntual diédrico. Para llevar a cabo el tratamiento de orbitales moleculares de esta molécula hay dos, en principio, dos caminos. Hacerlo todo a la vez, o sea, determinar con la simetría de 2H a qué representaciones irreducibles pertenecen todos los orbitales de todos los átomos que aparecen aquí y después combinarlos, o bien, como haremos en este vídeo, utilizar fragmentos, que veréis vosotros que este tipo de enfoque por fragmentos es mucho mejor, en definitiva. Aunque el otro, ya os lo digo, que tiene que dar la misma solución. Entonces, ¿qué se trata de elaborar fragmentos? Bueno, pues vamos a partir esta molécula en suficientes fragmentos que sean fáciles cada uno de ellos, por su simetría, de trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la molécula en dos fragmentos BH2, tal como os lo dibujo aquí, ¿de acuerdo? Que son, como veis, fragmentos angulares, igual que la molécula de agua, por lo tanto, cada uno de estos fragmentos de aquí tiene simetría C2V y por tanto tendrá las mismas combinaciones permitidas por simetría que la molécula de agua, y después los dos hidrógenos puente. ¿De acuerdo? Que evidentemente en esta simetría pues nos tiene que dar dos combinaciones, suma de los dos orbitales 1s sobre cada hidrógeno y la resta de los dos orbitales, o sea que siempre exactamente es el mismo resultado. Bien, como decimos, cada fragmento BH2 es un fragmento de simetría C2V. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos únicamente como electrones de valencia para este fragmento de aquí tres electrones. Tenemos cinco electrones. Tres electrones que lleva el boro más los dos hidrógenos. Por cada hidrógeno tiene un electrón. En total esto hace 5 electrones, que son 3 menos que los que tiene la molécula de agua, de electrones de valencia. Aquí no vamos a tratar ya los electrones más internos porque ya sabemos que no hay combinación de estos orbitales internos. Perdón. Entonces, el fragmento BH2 es un fragmento con simetría C2V. ¿De acuerdo? Por convenio, el eje C2 se escoge como eje Z. ¿De acuerdo? Este eje en el plano vamos a escogerlo como el eje de las X y el perpendicular el Y. ¿De acuerdo? Esto, si recordáis vosotros, nos daba en principio para los átomos de hidrógeno, estos dos átomos de hidrógeno, dos combinaciones, A1 más B1. Bien, no vamos a repetir todo el tratamiento de este fragmento BH2 porque es idéntico al del agua y que deberíais ya casi como saber de memoria si os interesa este tema y vais continuando viendo mis vídeos. Entonces lo que vamos a hacer es construir igualmente el diagrama de orbitales moleculares de este fragmento para ver cómo se haría en cualquier caso, que no fuera este y de manera ya definitiva. Entonces lo que primero que tenemos son los orbitales 2s sobre el boro, ¿de acuerdo? Del fragmento BH2 que tienen simetría A1, son totalmente simétricos, ¿de acuerdo? Es el orbital S que está en el centro del átomo de boro, por lo tanto, respecto a todos los elementos de simetría se va a comportar simétricamente, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos los tres orbitales P que están degenerados,
en el caso del boro, ¿de acuerdo? Y que en este entorno, digamos, de C2V, ¿de acuerdo? Pues tienen diferentes simetrías. Por lo tanto, pierden esta degeneración. Pero los he colocado así por comodidad para poderlos dibujar correctamente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos el orbital PX, ¿de acuerdo? Tenemos el orbital PI y tenemos el orbital PZ, ¿vale? Que coincide, como veis, con el eje de las zetas. ¿De acuerdo? El primer orbital tiene simetría en entorno C2V B1, el segundo orbital B2 y el tercer orbital A1. ¿De acuerdo? Bien, y, perdonad, tenemos 3 electrones. Aquí tenemos 2 electrones y en cualquiera de los 3 orbitales anteriores tenemos un electrón, no importa cuál. En total 3 electrones aporta el boro. Bien, de las dos combinaciones posibles de los dos átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Que no hace falta que os lo creáis, lo podéis hallar vosotros mismos. Tenemos la combinación en fase que tiene simetría A1 y la combinación en principio de fases contrarias que tiene simetría B1. ¿De acuerdo? Los dos orbitales hidrógenos 1s del hidrógeno están degenerados inicialmente, pero en esta simetría dan lugar, como sabéis, a dos combinaciones. Y aquí lo que tenemos, en el orbital de más baja energía, tenemos 2 electrones. En total tenemos 3 electrones para el boro y 2 electrones para los dos hidrógenos. Bien, ahora lo único que tenemos que pensar es que solo se combinarán aquellos orbitales que tienen la misma simetría. ¿De acuerdo? El orbital 1s, perdonad, es un orbital esférico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto fijaos que se puede combinar perfectamente con los dos hidrógenos porque además tienen la misma simetría, A1, dando lugar a un orbital de simetría A1, combinación de los 3 orbitales. Pero no es la única combinación A1, como sabemos, porque también el orbital, como vemos, PZ tiene la misma simetría. Ahora bien, mediante la teoría de grupos lo que no sabemos es la energía de estabilización de estos solapamientos, de estas interpenetraciones entre los correspondientes funciones de onda. Lo único que os puedo decir es que el solapamiento entre el orbital PZ y los dos hidrógenos es de mayor energía que el solapamiento entre los 3 orbitales S, de tipo S. Por lo tanto, aunque esta combinación también es posible, es de mayor energía. De hecho, las dos combinaciones A1 no son estrictamente puras, sino que son combinaciones lineales del orbital S sobre el átomo de boro y el orbital PZ. Para el orbital de más baja energía la contribución del orbital S es mayor y para el orbital de mayor energía pues es menor y es mayor la del orbital PZ. Está clarísimo. Bien, la otra combinación enlazante que tenemos es entre el orbital PX, ¿de acuerdo? Y la combinación B1. En este caso, pues esta combinación, como veis, hace que haya un solapamiento positivo entre los extremos positivos y negativos de la función de onda Px. ¿De acuerdo? Lo que pasa que es de mayor energía que la combinación anterior, A1, ya que, como observamos, hay un plano nodal que pasa por el átomo de boro. Y en esta tiene simetría B1. Y por último nos queda una combinación no enlazante, que es el orbital perpendicular al plano BH2, de acuerdo, que es el orbital P, en este caso Y. Bien, pues ahora solo nos queda, evidentemente, llenar estos orbitales moleculares. Una vez se forman las combinaciones, desaparecen los orbitales atómicos de partida. ¿De acuerdo? Este es el modelo de orbitales moleculares. Y por lo tanto tenemos que llenarlo con 5 electrones. El orbital A1, 2 electrones. El orbital B1, 2 electrones más. Y el orbital A1, un solo electrón. Quedando, como veis, el orbital no enlazante sin ningún electrón. De aquí el nombre de no enlazante. Bien, pues ya tenemos el fragmento BH2 descrito y las formas, en principio, de las combinaciones permitidas por simetría. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar estos dos fragmentos BH2 al problema final, a la estructura con simetría de 2H. Puede parecer complicado, pero veréis que es totalmente sencillo. Bien, vamos a escribirlo. Aquí tenemos el fragmento BH2 de la izquierda,
Aquí tenemos el fragmento BH2 de la derecha y tenemos un hidrógeno y un segundo hidrógeno, ¿de acuerdo? Aquí. ¿Qué orbitales participan? Bueno, para los dos hidrógenos los orbitales 1s de siempre, pero para el átomo de boro, del fragmento BH2, pues hemos de utilizar los dos últimos fragmentos que acabamos de hallar por su simetría. O sea, el orbital de simetría A1, ¿de acuerdo? Que es mayoritariamente un orbital de PZ sobre el boro, ¿de acuerdo? Con su extremo de sentido contrario hacia atrás, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos otro, ¿vale? Y por último nos quedan los orbitales no enlazantes. El orbital pi que no hemos podido combinar con ninguna de las combinaciones A1B1 de los átomos de hidrógeno anteriores. ¿De acuerdo? Pues a tanto aquí tenemos un orbital py y aquí tenemos otro orbital py. Bien, a continuación, ¿qué hemos de hacer? Bueno, inicialmente los fragmentos tenían simetría C2V, pero ahora están dentro de un entorno en el que ha cambiado la simetría. Por lo tanto, ahora lo que hemos de hacer es buscar las nuevas representaciones irreducibles para estos orbitales en el entorno nuevo T2H. Y por lo tanto hemos de escoger, en este caso, unos ejes adecuados. Bien, en mi caso, yo he escogido el eje internuclear boro-boro como el eje de las zetas, el perpendicular el eje Y y el perpendicular al plano el eje de las X. Bien, el grupo puntual T2H es muy sencillo. T2H contiene la identidad, contiene un eje C2 que pasa por el eje de las zetas, un eje C2 que pasa por el eje de las Y y un eje C2 que pasa por el eje de las X. Después tiene un centro de inversión, sigma XY, XZ y sigma YZ. Como siempre, lo que hemos de hacer es coger las correspondientes representaciones. Estas representaciones son esas funciones orbitales, digamos, y ver qué comportamiento tienen según la simetría, con las mismas instrucciones de siempre que hemos llevado a cabo. Si por los elementos de simetría se quedan donde están, cada orbital contribuye con 1, si se mueven de sitio, 0, y se invierten, ¿vale? Que no será el caso porque justo en el centro de inversión de esta molécula no hay ningún átomo, evidentemente pues sería un -1, que esto no nos va a pasar. Bien, ahora vamos a ver. Tenemos en principio los orbitales que originalmente hemos llamado A1, ¿de acuerdo? Son estos orbitales que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que están centrados sobre el boro y hay un orbital que mira en dirección contraria a los dos hidrógenos, ¿de acuerdo? Un lóbulo. Y este orbital pues tiene un electrón, cada uno de estos orbitales tiene un electrón. Bien, ¿qué simetría tiene este orbital? ¿Qué comportamiento de simetría tiene? Pues vamos a ver, la gamma 2A1 la vamos a estudiar respecto a las operaciones de simetría. Respecto a la identidad es un 2. Respecto al eje Z, al rotar, fijaos que los dos orbitales permanecen en el mismo sitio, por lo tanto, uno por cada uno, 2. El resto de ejes, no hace falta que lo comprobemos, van a intercambiar las posiciones de estos dos orbitales, por lo tanto 0 y 0. El centro de inversión, que está justo en el centro de la molécula, pues también los intercambia, un 0. El plano, en este caso XY, contiene los hidrógenos, pero no contiene los orbitales, por lo tanto un 0. El plano XZ, ¿de acuerdo? Contiene también, es perpendicular a los dos hidrógenos, ¿de acuerdo? Por lo tanto los intercambiaría, pero aquí estamos hablando de los orbitales, y los orbitales se quedan donde están, por lo tanto es un 2 también. Y el IZ, ¿de acuerdo? También contiene los dos orbitales y es un 2 positivo. Bueno, esta combinación, una vez descompuesta, que la podemos hacer a mano, no hace falta que hagáis la descomposición por el gran teorema de la ortogonalidad ni nada, solamente ver que dos combinaciones de las irreductibles os da esta suma, veréis que bueno, pues una es la totalmente simétrica y la otra es la B1U. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos una parte de nuestro fragmento. Por lo tanto, los dos BH2, en principio, estos dos orbitales, uno se transforma en un orbital de simetría AG
y el otro en un orbital de simetría B1U, un Gerade. ¿De acuerdo? ¿Qué forma tendrán? Pues muy sencillo. El totalmente simétrico, pues tendremos el punto Boro, ¿de acuerdo? Un orbital, en este caso hacia la derecha, de signo positivo, otro Boro con el orbital de signo positivo mirando en el lado contrario. Mientras que el B1U, pues tendremos el Boro, ¿de acuerdo? Con signo positivo y el otro Boro con signo negativo, ¿de acuerdo? Fijaos, la misma historia que siempre, por lo que hemos hallado incluso por los átomos de hidrógeno anteriormente. Bien, a continuación vamos a hallar las combinaciones de simetría de los orbitales p y, que también intervienen. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, pues la identidad será igual a 2. El eje z, al girar alrededor del eje z, fijaos que los extremos positivos se intercambian con los negativos, por lo tanto se invierten en su posición, por lo tanto contribuyen con un -2. El C2 sobre Y es un 0, el C2 sobre X es un 0, la inversión es un 0. Y ahora nos queda el orbital XY. El XY, evidentemente, fijaos que es un hay un plano, perdón, que pasa por los dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, intercambia las posiciones de los dos orbitales PZ. Por lo tanto, es un 0. El plano XZ lo que hace es invertir, ¿de acuerdo?, las dos posiciones positivas y negativas de los dos orbitales. Por lo tanto, tendremos un -2. Y el IZ contiene los dos orbitales, por lo tanto aquí es un 2. Bien, en este caso, esta combinación es una B2U más una B3G. Bien, por lo tanto ya podemos ver que los dos orbitales, en este caso Z, nos da lugar a dos combinaciones permitidas por simetría, ¿de acuerdo? Que una es la combinación en fase y otra es la combinación contraria. ¿De acuerdo? Una de simetría B2U, que sería la de más baja energía, un Gerade, porque fijaos que es antisimétrica respecto a la inversión, y otra de simetría B3G, Gerade, que es la de más alta energía. Bien, por parte ahora de los dos orbitales 1s del hidrógeno, ¿de acuerdo? Tendremos que tener también dos combinaciones permitidas por simetría. Gamma de los dos hidrógenos, vamos a ver qué nos dará. De identidad, un 2. Rotación alrededor del eje de las z, pues el superior pasa a ser el inferior, por lo tanto ahora aquí es un 0. En cambio, el eje de las y es el eje que contiene los dos átomos de hidrógenos, por lo tanto es un 2. El eje de las x, un 0. La inversión es un 0. El plano XY contiene los dos átomos de hidrógeno, por lo tanto es un 2. El plano XZ, ¿de acuerdo?, transforma el átomo de hidrógeno superior en el átomo de hidrógeno inferior, por lo tanto es un 2. Y por último, el sigma y z intervienen los dos hidrógenos porque están en el plano. Bien, esta combinación es una combinación Ag más B2U. Entonces tenemos una combinación de baja energía que contiene los dos átomos en fase y una contraria de simetría B2U. Por de pronto aquí tenemos dos electrones en la combinación de más baja energía y dos electrones en la combinación Ag de más baja energía de los dos grupos BH2. Bien, ya esto se acaba. Ya solo nos queda rellenar el último diagrama. Recordar que estamos hablando de combinaciones permitidas por simetría. Por lo tanto, la combinación Ag se combina con la combinación Ag de los dos átomos de hidrógeno y esto nos da lugar a una combinación enlazante. ¿Vale? Tenemos un átomo de boro, otro átomo de boro, el signo de la función positiva aquí, y tenemos los dos átomos de hidrógeno positivo y positivo arriba y abajo. Entonces aquí tendríamos los dos átomos de hidrógeno terminales por cada fragmento. Después tenemos la combinación evidentemente entre el B2U de los dos orbitales PZ y la combinación antienlazante de los dos hidrógenos. Vale. En este caso
Bueno, pues tenemos el boro, este orbital con este signo positivo arriba, ¿de acuerdo? Aquí tenemos negrito, aquí tenemos blanco y después tenemos los dos hidrógenos terminales. Y el resto de orbitales son orbitales no enlazantes. Ahora solo nos queda llenar los electrones para los orbitales correspondientes. Tenemos en total 4 electrones, 2 que provienen de los fragmentos BH2 y 2 electrones que provienen de los hidrógenos. Aquí pondremos 2 y aquí pondremos, en este caso, 2. Bien, y eso es todo. Como veis, la construcción mediante fragmentos de los orbitales moleculares de moléculas aparentemente complejas, bueno, es quizás un poco más dificultoso, porque hay que coger cada fragmento por separado, después juntarlos, pero en absoluto difícil. Yo espero que nos desespere llevar a cabo el cálculo de moléculas más complicadas. En próximos vídeos, pues os hablaré, por ejemplo, de la simetría D3H, por ejemplo. En este caso sería una molécula bipirámide trigonal, que, como veremos, se puede tratar como dos fragmentos, un fragmento lineal y un fragmento con simetría idéntica, por ejemplo, al del BH3, ¿de acuerdo? D3H también. Con lo cual, como veremos, a veces no es necesario interactuar con todos los orbitales de golpe, ¿de acuerdo? Para hallar las combinaciones permitidas por simetría. Bueno, si os ha gustado este vídeo, por favor darle un like. Si tenéis alguna duda sobre lo que he explicado, hacérmelo saber en los comentarios. Y si he hecho algún error, también me lo comentáis, que yo lo modifico y lo vuelvo a subir con las correcciones hechas. Hasta pronto.